El principio federativo. Proudhon. Capítulo 5. Gobiernos de hecho. Disolución social. Siendo la monarquía y la democracia, únicas de que me ocuparé en adelante, dos ideales que suministra la teoría, pero que son irrealizables en el rigor de sus términos, ha sido indispensable, como acabo de decir, resignarse en la práctica a transacciones de todos géneros. De esas transacciones obligadas, han nacido todos los gobiernos de hecho. Obra estos del empirismo, y variables a lo infinito. Son esencialmente, y sin excepción, gobiernos compuestos o mixtos. Observaré a este propósito que los publicistas se han engañado e introducido en la política un elemento tan falso como peligroso, cuando por no distinguir la práctica de la teoría, lo real de lo ideal, han puesto en la misma línea los gobiernos de mera concepción, irrealizables en toda su sencillez, y los gobiernos mixtos, o de hecho. La verdad es, repito, que no existen ni pueden existir, sino en teoría, los gobiernos de la primera especie. Todo gobierno de hecho es necesariamente mixto, llámesele, no importa cómo, monarquía o democracia. Esta observación es importante. Solo ella nos permite reducir a un error de dialéctica las innumerables decepciones, corrupciones y revoluciones de la política. Todas las variedades de gobierno de hecho, en otros términos, todas las transacciones gubernativas ensayadas o propuestas desde los tiempos más antiguos hasta nuestros días, están reducidas a dos especies principales que llamaré, valiéndome de los nombres hoy en boga, imperio y monarquía constitucional. Esto necesita explicación. Habiendo sido desde un principio la guerra y la desigualdad de fortunas la condición de los pueblos, la sociedad se divide naturalmente en cierto número de clases. Guerreros o nobles, sacerdotes, propietarios, mercaderes, navegantes, industriales, labradores. Donde hay reyes, forma casta aparte, es la primera de todas, la dinastía. La lucha de las clases entre sí, el antagonismo de sus intereses, la manera como estos se coligan, determinan el régimen político, y, por consiguiente, la elección de gobierno, sus innumerables especies y sus todavía más innumerables variedades. Poco a poco todas estas clases se refunden en dos. Una superior aristocracia, burguesía o patriciado, y otra inferior, plebe o proletariado, entre las cuales flota la realeza, expresión de la autoridad, órgano del poder público. Si la aristocracia se une a la realeza, el gobierno que dé y resulte será una monarquía moderada, actualmente llamada constitucional. Si el que se coliga con la autoridad es el pueblo, el gobierno será un imperio o democracia autocrática. La teocracia de la Edad Media era un pacto entre el sacerdocio y el imperio. El califato, una monarquía a la vez militar y religiosa. En Tiro, en Sidón, en Cartago, apoyáronse los reyes en la clase de los comerciantes hasta el momento en que se adueñaron estos del poder. En Roma, según parece, los reyes tuvieron en un principio a raya a patricios y a plebeyos. Coligáronse luego las dos clases contra la corona, y abolida la monarquía, tomó el Estado el nombre de república. Quedó, sin embargo, preponderante el patriciado. Mas esta constitución aristocrática fue tan borrascosa como la democracia de Atenas. Vivió el gobierno de expedientes, y al paso que la democracia ateniense sucumbió al primer choque en la guerra del Peloponeso, la República Romana, gracias a la necesidad en que se encontró el Senado de ocupar al pueblo, dio por resultado la conquista del mundo. Pacificado el orbe, vino la guerra civil con todos sus estragos, y se enconó y prolongó hasta tal punto, que la plebe, para concluirla, se dio un jefe, destruyó patriciado y república, y creó el imperio. Suele causar admiración que los gobiernos fundados bajo los auspicios de una burguesía o de un patriciado, de acuerdo con una dinastía, sean generalmente más liberales que los fundados por las muchedumbres bajo el patronato de un dictador o de un tribuno. El hecho debe parecer, en efecto,
tanto más sorprendente cuanto que en el fondo la plebe está más interesada en favor de la libertad que la burguesía, y en realidad tiende más a establecerla. Pero esta contradicción, escollo de la política, viene explicada por la situación de los partidos. Situación que en el caso de una victoria obtenida por el pueblo, hace raciocinar y obrar a la plebe como autocrática, y en el caso de que llegue a prevalecer la burguesía, la hace raciocinar y obrar como republicana. Volvamos al dualismo fundamental, autoridad-libertad, y lo comprenderemos al momento. De la divergencia de estos dos principios nacen primordialmente, bajo la influencia de las pasiones y de los intereses contrarios, dos diversas tendencias, dos corrientes de opiniones opuestas. Sucede esto a causa de que los partidarios de la autoridad tienden a dejar a la libertad, ya individual, ya local o corporativa, el menor lugar posible, y a explotar partiendo de ahí el poder, en su propio provecho, y en detrimento de la muchedumbre. Y, por el contrario, los partidarios del régimen liberal tienden a restringir indefinidamente la autoridad, y a vencer a la aristocracia por medio de la incesante determinación de las funciones públicas, de los actos del poder y de sus formas. Por efecto de su posición, por lo humilde de su fortuna, el pueblo busca en el gobierno la libertad y la igualdad. Por una razón contraria, el patriciado, propietario, capitalista, empresario, se inclina más a una monarquía que proteja a las grandes personalidades, sea capaz de asegurar en provecho suyo el orden, y de, por consiguiente, más campo a la autoridad que a la libertad política. Todos los gobiernos de hecho, cualesquiera que sean sus motivos o reservas, se reducen a una de estas dos fórmulas: subordinación de la autoridad a la libertad, o subordinación de la libertad a la autoridad. La misma causa, empero, que levanta una contra otra la burguesía y la plebe, hace pronto dar media vuelta a entrambas. La democracia, tanto por asegurar su triunfo como porque ignora las condiciones del poder, y es incapaz de ejercerlo, se da un jefe absoluto ante cuya autoridad desaparezca todo privilegio de casta. La burguesía, que teme el despotismo tanto como a la anarquía, prefiere consolidar su posición, estableciendo una monarquía constitucional, de modo que al fin y al cabo, el partido que más necesita de libertad y orden legal crea el absolutismo, y el del privilegio establece el gobierno liberal, dándole por sanción las restricciones del derecho político. Vese por ahí que, hecha abstracción de las consideraciones económicas que dominan el debate, son cosas equivalentes burguesía y democracia, imperialismo y constitucionalismo, y los demás gobiernos antagonistas, cualquiera que sea el nombre que se les atribuya, que desde el punto de vista del derecho y de los principios, son pueriles por demás cuestiones como las siguientes. Si no valía más el régimen de 1814 que el de 1804. Si no sería más ventajoso para el país dejar la Constitución de 1852 y volver a la de 1830. Si debería el Partido Republicano refundirse en el orleanista o unirse al imperio. Pueriles digo porque, atendidos los datos que conocemos, no vale un gobierno, sino por los hechos que lo han traído, y los hombres que le representan, y toda discusión teórica que sobre este punto se entable es vana, y no puede menos de conducir a aberraciones. Las contradicciones de la política, los cambios de frente de los partidos, la perpetua mudanza de los papeles son en la historia tan frecuentes, y tienen una tan gran parte en los negocios humanos, que no puedo dejar de insistir en ellos. El dualismo de la autoridad y la libertad nos da la clave de esos enigmas. Sin esta explicación primordial, la historia de los estados sería la desesperación de las conciencias y del escándalo de la filosofía. La aristocracia inglesa hizo la Carta Magna. Los puritanos produjeron a Cromwell. En Francia, la burguesía ha sentado las imperecederas bases de todas nuestras constituciones liberales. En Roma, el patriarcado había organizado la república. La plebe crió los cesares y los pretorianos. En el siglo XVI, la reforma es por lo pronto aristocrática. La masa permanece católica, o se da Mesías a la manera de Juan de Leiden. Sucede lo contrario de lo que se había visto 4 siglos antes.
en que los nobles quemaban a los albigenses. Que de veces esta observación es de Ferrari, que de veces no ha visto la Edad Media a los gibelinos transformados en güelfos, y a los güelfos en gibelinos. En 1813 Francia pelea por el despotismo, la coalición por la libertad, precisamente lo contrario de lo que en 1792 había sucedido. Hoy los legitimistas y los clericales sostienen la idea de la federación. Los demócratas son unitarios. No acabaría de citar ejemplos de este género. Esto, con todo, no impide distinguir las ideas, los hombres y las cosas por sus tendencias naturales y sus orígenes. Esto no hace que los negros no sean los negros, y los blancos siempre los blancos. El pueblo, por su misma inferioridad y su constante estado de apuro, formará siempre el ejército de la libertad y del progreso. El trabajo es por naturaleza republicano. Lo contrario implicaría contradicciones. Pero a causa de su ignorancia, del carácter primitivo de sus instintos, de la violencia de sus necesidades, de la impaciencia de sus deseos, el pueblo se inclina a las formas sumarias de la autoridad. No busca garantías legales, no tiene idea de ellas, y no concibe el poder que tienen. Tampoco una combinación de mecanismos ni un equilibrio de fuerzas. Para sí mismo no las necesita. Busca, sí, un jefe cuya palabra le inspire confianza, cuyas intenciones le sean conocidas, cuyas fuerzas todas se consagren a sus intereses. Da a este jefe una autoridad sin límites, un poder irresistible. Mira como justo lo que cree ser útil, en atención a que es pueblo, y se burla de las formalidades. No hace caso alguno de las condiciones impuestas a los depositarios del poder público. Predispuesto a la sospecha y a la calumnia, pero incapaz de toda discusión metódica, no cree en definitiva, sino en la voluntad humana, no espera sino del hombre, no tiene confianza, sino en sus criaturas, in principibus, y filiis hominum. No espera nada de los principios únicos que pueden salvarle. No tiene la religión de las ideas. Así, la plebe romana, después de 700 años de un régimen progresivamente liberal, y de una serie de victorias alcanzadas sobre los patricios, creyó atajar las dificultades todas, anonadando al partido de autoridad, y a fuerza de exagerar el poder tribunicio, dio a César la dictadura perpetua, impuso silencio al Senado, cerró los comicios, y por una fanega de trigo, Anona fundó la autoridad imperial. Lo más curioso es que esta democracia estaba sinceramente convencida de su liberalismo, y se lisonjeaba de representar el derecho, la igualdad y el progreso. Los soldados de César, idólatras de su emperador, rebosaban de odio y desprecio por los reyes. Y es bien seguro que si los asesinos del tirano no fueron inmolados al pie de su víctima, fue porque la víspera se había visto a César ensayando sobre su calva frente la diadema. Así, los compañeros de Napoleón I, que habían salido del club de los jacobinos, a pesar de ser enemigos de los nobles, los sacerdotes y los reyes, encontraban lo más sencillo del mundo atiborrarse de títulos de varones, de duques, de príncipes, y hacer la corte a su ídolo. Lo que no le perdonaron fue haber tomado por mujer a una princesa de Habsburgo. Entregada a sí misma, o conducida por sus tribunos, la multitud no fundó jamás nada. Tiene la cabeza trastornada. No llega a formar nunca tradiciones. No está dotada de espíritu lógico. No llega a idea alguna que adquiera fuerza de ley. No comprende de la política, sino la intriga, del gobierno, sino las prodigalidades y las fuerzas, de la justicia, sino la vindicta pública, de la libertad, sino el derecho de erigirse ídolos que al otro día demuele. El advenimiento de la democracia abre una era de retroceso que conduciría la nación y el Estado a la muerte, si estos no se salvasen de la fatalidad que los amenaza por una revolución en sentido inverso, que conviene ahora que apreciemos. La plebe, como vive al día, sin propiedad, sin empresas, apartada de los empleos públicos, está al abrigo, y se inquieta poco de los peligros de la tiranía. La burguesía, por el contrario, como posee, comercia y fabrica, y codicia además la tierra y los pingües sueldos,
Está interesada en prevenir las catástrofes y asegurarse la devoción del poder. La necesidad de orden la lleva a las ideas liberales. De aquí las constituciones que impone a los reyes. Al mismo tiempo que encierra al gobierno en un círculo de formas legales de su elección, y le sujeta al voto de un parlamento, deroga el sufragio universal, y restringe el derecho político a una categoría de censatarios, pero guardándose bien de tocar la centralización administrativa, estribo del feudalismo industrial. Si la división de poderes le es útil para contrarrestar la influencia de la corona, y desconcertar la política personal del príncipe. Si, por otra parte, le sirve igualmente el privilegio electoral contra las aspiraciones populares, no le es menos preciosa la centralización, en primer lugar, por los empleos que hace necesarios, y proporcionan a la burguesía participación en el poder y el impuesto, y luego por lo que facilita la pacífica explotación de las masas, bajo un régimen de centralización administrativa, y de sufragio restringido, donde al paso que la burguesía queda, por su sistema de mayorías, dueña del gobierno, toda vida local está sacrificada, y toda agitación fácilmente comprimida. Bajo un régimen tal, digo, la clase trabajadora, acuartelada en sus talleres, está condenada a vivir de un salario. Existe la libertad, pero solo en la sociedad burguesa, cosmopolita como sus capitales. La multitud ha hecho dimisión no solo ya en lo político, sino también en lo económico. Será necesario añadir que la supresión o la conservación de una dinastía no alteraría en nada el sistema. Una república unitaria y una monarquía constitucional son lo mismo. No hay en aquella, sino el cambio de una palabra y un funcionario menos. Pero si es de poca duración el absolutismo democrático, no lo es menos el constitucionalismo de la burguesía. El primero era retrógrado, no tenía freno, carecía de principios, despreciaba el derecho, hostilizaba la libertad, destruía toda seguridad y toda confianza. El sistema constitucional, con sus formas legales, su espíritu jurídico, su carácter poco expansivo, sus solemnidades parlamentarias, se presenta claramente al fin y al cabo como un vasto sistema de explotación y de intriga, donde la política corre parejas con el agiotaje, donde la contribución no es más que la lista civil de una casta, y el poder monopolizado el auxiliar del monopolio. El pueblo tiene el sentimiento vago de ese inmenso despojo. Las garantías constitucionales le interesan poco. Principalmente en 1815, dio de ello muestras queriendo más a su emperador, a pesar de sus infidelidades, que a sus reyes legítimos, a pesar de su liberalismo. El mal éxito que alternada y repetidamente tienen la democracia imperial y el constitucionalismo burgués da por resultado la creación de un tercer partido que, enarbolando la bandera del escepticismo, no jurando sostener jamás ningún principio, y siendo esencial y sistemáticamente inmoral, tiende a reinar, como suele decirse, por el sistema de tira y afloja, es decir, arruinando toda autoridad y toda libertad. En una palabra, corrompiendo. Esto es lo que se ha llamado sistema doctrinario. No hace este sistema fortuna con menos rapidez que los otros. Acógesele en un principio por el odio y la execración que se siente contra los partidos antiguos. Sostiénele luego el desaliento cada vez mayor de los pueblos. Justifícale en cierto modo el espectáculo de la contradicción universal. Constituye a poco el dogma secreto del poder, que no podrá jamás hacer públicamente profesión de escepticismo, por impedírselo su pudor y su decoro. Es desde luego el dogma declarado de la burguesía y del pueblo, que, como no están detenidos por ninguna clase de consideraciones, dejan aparecer a la luz del día su indiferencia, y hasta hacen de ella un vano alarde. Perdidas entonces la autoridad y la libertad en las almas, consideradas la justicia y la razón como palabras sin sentido, la sociedad está disuelta, la nación abajo. No subsiste ya más que materia y fuerza bruta. No tardará, so pena de muerte moral, en estallar una revolución. ¿Qué saldrá de ella? Ahí está la historia para contestarnos. Los ejemplos abundan, se cuentan por millares.
al sistema condenado sucederá, gracias al movimiento de las generaciones, de su yo olvidadizas, pero sin cesar rejuvenecidas, una nueva transacción que seguirá la misma carrera, y gastada y deshonrada a su vez por las contradicciones de su propia idea, vendrá a tener el mismo término. Y esto continuará mientras la razón general no haya descubierto el medio de dominar los principios, y equilibrar la sociedad, llegando a regularizar hasta sus antagonismos. Fin del capítulo 5. Gobiernos de hecho. Disolución social. El principio federativo. Proudhon. Capítulo 6. Posición del problema político. Principio de solución. Si el lector ha seguido algo cuidadosamente la exposición que acabo de hacer, no podrá menos de ver en la sociedad humana una creación fantástica llena de asombros y misterios. Recordemos en breves palabras las diferentes lecciones que hemos recogido. El orden político descansa en dos principios conexos, opuestos e irreductibles: la autoridad y la libertad. De esos dos principios se deducen paralelamente dos regímenes contrarios: el régimen absolutista y el régimen liberal. Esos dos regímenes son tan diferentes, incompatibles e irreconciliables por sus formas como por su naturaleza. Los hemos definido en dos palabras: indivisión, separación. Ahora bien, la razón indica que toda teoría debe desenvolverse conforme a su principio, y toda existencia realizarse según su ley. La lógica es la condición, tanto de la vida como del pensamiento. En política sucede justamente lo contrario. Ni la autoridad ni la libertad pueden constituirse aparte, ni dar origen a un sistema que les sea exclusivamente propio. Lejos de esto, se hallan condenadas en sus respectivos triunfos a hacerse perpetuas y mutuas concesiones. Síguese de aquí que no siendo posible en política ser fiel a los principios, sino en el terreno teórico, y habiéndose de llegar en la práctica a transacciones de todos géneros, el gobierno está, en último análisis, reducido, a pesar de la mejor voluntad de toda la virtud del mundo, a una creación híbrida y equívoca, a una promiscuidad de regímenes, rechazada por la severa lógica, ante la cual no puede menos de retroceder la buena fe. No se salva de esta contradicción ningún gobierno. Conclusión. Entrando fatalmente la arbitrariedad en la política, la corrupción llega a ser pronto el alma del poder, y la sociedad marcha arrastrada, sin tregua ni descanso por la pendiente sin fin de las revoluciones. Tal es el estado del mundo. No es efecto ni de una malicia satánica, ni de una imperfección de nuestra naturaleza, ni de una condenación providencial, ni de un capricho de la fortuna o de una sentencia del destino. No hay que darle vueltas. Así son las cosas. A nosotros nos toca ahora ver de sacar de esa singular situación el mejor partido. Consideremos que hace más de 8000 años, no van más allá los recuerdos de la historia, todas las especies de gobierno, todas las combinaciones políticas y sociales, han sido sucesivamente ensayadas, abandonadas, tomadas de nuevo, modificadas, desfiguradas, agotadas, y que el mal éxito ha venido constantemente a recompensar el celo de los reformadores, y a burlar las esperanzas de los pueblos. La bandera de la libertad ha servido siempre de abrigo al despotismo. Las clases privilegiadas se han rodeado siempre, en interés de sus mismos privilegios, de instituciones liberales e igualitarias. Los partidos han faltado siempre a sus programas. Y los estados, reemplazada siempre la fe por la indiferencia, el espíritu cívico por la corrupción, han perecido por el desarrollo de las mismas nociones en que habían sido fundados. Las razas más vigorosas e inteligentes han consumido en ese trabajo sus fuerzas. La historia está llena de sus luchas. Alguna que otra vez, gracias a una serie de triunfos que han permitido ilusiones sobre la fuerza del Estado, se ha podido creer en la excelencia de una constitución, o en la sabiduría de un gobierno, que no existían. Pero restablecida la paz, los vicios del sistema han saltado a los ojos,
y los pueblos han ido a descansar en las luchas civiles de las fatigas de la guerra extranjera. La humanidad ha ido así de revolución en revolución. No por otro medio se han sostenido ni aun las naciones más célebres, ni aun las que más han durado. Entre todos los gobiernos conocidos y practicados hasta el día, no hay uno que hubiese podido vivir lo que vive un hombre, si se le hubiese condenado a subsistir por su virtud propia. Y, cosa extraña, los jefes de las naciones y sus ministros son, de todos los hombres, los que menos creen en la duración del sistema que representan. Interreign no llegue el reinado de la ciencia, los gobiernos están sostenidos por la fe de las masas. Los griegos y los romanos, que nos han legado sus instituciones con sus ejemplos, al llegar al punto más interesante de su evolución desesperaron, y se hundieron. Y la sociedad moderna parece haber llegado a su vez a esa hora suprema. No confiéis en las palabras de esos agitadores que gritan libertad, igualdad, nacionalidad. No saben nada. Son muertos que tienen la pretensión de resucitar a otros muertos. El público los escucha un instante, como hace con los bufones y los charlatanes. Luego pasa con la razón vacía y desolado el corazón. Una señal cierta de que nuestra disolución está próxima y va a abrirse una nueva era, es que la confusión del lenguaje y de las ideas ha llegado a tal punto, que el primer recién venido puede llamarse a su antojo republicano, monárquico, demócrata, burgués conservador, liberal, bien sucesivamente, o todo a la vez, sin temor a que nadie le acredite de impostor ni de iluso. Los príncipes y los varones del primer imperio habían dado hartas pruebas de sansculottismo. La burguesía de 1814, repleta de bienes nacionales, única cosa que había comprendido de las instituciones del 89, era liberal y hasta revolucionaria. 1830 la volvió conservadora, y 1848 la ha hecho reaccionaria, católica, y más que nunca monárquica. Actualmente los republicanos de febrero trabajan por la monarquía de Víctor Manuel, y los socialistas de junio se declaran unitarios. Antiguos amigos de Ledru-Rollin se adhieren al imperio, considerándolo como la verdadera expresión revolucionaria y como la más fraternal forma de gobierno. Verdad es que otros los acusan de estar vendidos, pero desatándose a su vez con furor contra el federalismo. Esto no es ya más ni menos que el desorden sistemático, la confusión organizada, la apostasía permanente, la traición universal. Se trata de saber si la sociedad puede llegar a algo regular, equitativo y estable que satisfaga la razón y la conciencia, o si estamos condenados por toda una eternidad a esta rueda de icción. Es el problema irresoluble. Un poco de paciencia, lector. Si no te hago pronto salir del embrollo, tendrás derecho a decir que la lógica es falsa, el progreso una ñagaza, la libertad una utopía. Dígnate tan solo raciocinar conmigo unos minutos, por más que en negocios semejantes raciocinar sea correr el riesgo de engañarse a sí mismo, y perder con su razón, su tiempo y su trabajo. 1. Conviene por de pronto observar que la historia nos presenta, en sucesión lógica y cronológica, los dos principios autoridad-libertad, de los que procede todo el mal de que nos lamentamos. La autoridad, como la familia, como el padre, genitor, es la primera que aparece. Toma desde luego la iniciativa, es la afirmación. Viene después la libertad razonadora, es decir, la crítica, la protesta, la determinación. Resulta este orden sucesivo de la definición misma de las ideas y de la naturaleza de las cosas. Nos lo atestigua la historia toda. No hay aquí inversión posible. No hay el menor vestigio de arbitrariedad. 2. No es menos importante observar que el régimen autoritario, paternal y monárquico, se aleja tanto más de su ideal cuanto más numerosa es la familia, tribu o pueblo, y cuanto más crece el Estado en población y territorio. De suerte que cuanto más extensión toma la autoridad, tanto más intolerable se hace. De aquí nacen las concesiones que se ve obligado a hacer a la libertad, su antagonista. Por el contrario,
El régimen de la libertad se acerca tanto más a su ideal, y tiene tantas más probabilidades de buen éxito, cuanto más aumenta en población y territorio el Estado, cuanto más se multiplican las relaciones, cuanto más terreno va ganando la ciencia. Pídese al principio en todas partes una constitución, y se pedirá más tarde la descentralización. Espérese un momento, y se verá surgir la idea de la federación. De suerte que puede decirse de la libertad y de la autoridad lo que de sí y de Jesús decía Juan Bautista. Y llamo portet crescere, ancautem minui. Ese doble movimiento, el uno de retrogresión, el otro de progreso, que se resuelve en un solo fenómeno, resulta igualmente de la definición de los principios, de su posición relativa, y del papel que los dos juegan. En esto no hay aún equívoco posible ni lugar alguno para lo arbitrario. El hecho es de evidencia objetiva, y de certidumbre matemática. Es lo que llamaremos una ley. 3. La consecuencia de esta ley, que cabe llamar necesaria, se halla en sí misma. Consiste en que siendo el principio de autoridad el que primeramente aparece, y sirviendo de materia elaborable a la libertad, a la razón y al derecho, queda poco a poco subordinada por el principio liberal, racionalista y jurídico. El jefe del Estado, que empieza por ser inviolable, irresponsable, absoluto, como el padre de familia, pasa a ser justiciable ante la razón, es luego el primer súbdito de la ley y termina al fin por ser un mero agente, un instrumento, un servidor de la libertad misma. Esta tercera proposición es tan cierta como las dos primeras, está también al abrigo de toda contradicción y todo equívoco, y viene altamente atestiguada por la historia. En la eterna lucha de los dos principios, la Revolución Francesa, lo mismo que la Reforma, se presenta como una era diacrítica. Marca en el orden político el momento en que la libertad ha tomado oficialmente la delantera a la autoridad, del mismo modo que la Reforma había marcado en el orden religioso el momento en que sobre la fe había prevalecido el libre examen. Desde los tiempos de Lutero, la fe se ha hecho en todas partes razonadora. La ortodoxia, como la herejía, han querido llevarnos, por medio de la razón, a la creencia. El precepto de San Pablo: rationabile sit obsequium vestrum sea razonada, o racional vuestra obediencia, ha sido ampliamente comentado y puesto en práctica. Roma se ha puesto a discutir como Ginebra. La religión ha tendido a convertirse en ciencia. La sumisión a la Iglesia ha aparecido rodeada de tantas condiciones y reservas que, salvo la diferencia en los artículos de fe, no ha habido ya diferencia entre el cristiano y el incrédulo. Todo está en que son de distintas opiniones. Fuera de esto, pensamiento, razón, conciencia, siguen en ambos la misma marcha. Una cosa semejante ha sucedido en lo político después de la Revolución Francesa. Ha menguado el respeto a la autoridad. No se ha deferido sino condicionalmente a las órdenes del príncipe. Se ha exigido del soberano reciprocidad, garantías. Ha cambiado el temperamento político. Los más fervorosos realistas, a la manera de los varones de Juan, sin tierra, han querido una constitución, una carta. Y hombres como Berger, de Faflox, de Montalembert, etc., pueden llamarse hoy tan liberales como nuestros demócratas. Chateaubriand, el bardo de la Restauración, se vanagloriaba de ser filósofo y republicano. No se había constituido en defensor del altar y del trono, sino por un acto de su libre albedrío. Se sabe a lo que vino a parar el violento catolicismo de Lamennais. Así, mientras que la autoridad, de cada día más precaria, está en peligro, el derecho se precisa, y la libertad, a pesar de ser siempre sospechosa, adquiere más realidad y fuerza. Resiste el absolutismo lo mejor que puede, pero al fin abandona el campo. La república parece, por el contrario, irse acercando, a pesar de estar constantemente combatida, afrentada, vencida, proscrita. ¿Qué partido podemos sacar de este hecho capital para la constitución del gobierno? Fin del capítulo 6. Posición del problema político. Principio de solución. El principio federativo,
Proudhon. Capítulo 7. Nacimiento de la idea de federación. Puesto que en el terreno de la teoría, y el de la historia, la autoridad y la libertad se suceden como por una especie de polarización, puesto que la primera declina insensiblemente, y se retira, al paso que la segunda crece, y se presenta, puesto que de esa doble marcha resulta una especie de subordinación, por la cual la autoridad va de día en día, quedando sometida al derecho de la libertad. Puesto que, en otros términos, el régimen liberal o consensual prevalece cada vez más sobre el régimen autoritario, debemos fijarnos en la idea de contrato, como la más dominante de la política. ¿Qué se entiende, en primer lugar, por contrato? El contrato, dice el Código Civil en su artículo 1101, es un convenio por el cual una, o muchas personas, se obligan para con otra y otras a hacer o dejar de hacer alguna cosa. Art. 1102. Es sinalagmático, o bilateral, cuando los contratantes se obligan recíprocamente los unos para con los otros. Art. 1103. Es unilateral cuando una, o muchas personas, quedan obligadas para con otra u otras, sin que éstas por su parte lo queden. Art. 1104. Es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer algo que se considera equivalente a lo que se le da, o a lo que por ella se hace. Cuando este equivalente consiste en las probabilidades de ganancia o pérdida que puede haber para cada una de las partes en la realización de un suceso incierto, el contrato es aleatorio. Art. 1105. El contrato de beneficencia es aquel en que una de las partes proporciona a la otra un beneficio puramente gratuito. Art. 1106. Es contrato a título oneroso el que sujeta a cada una de las partes a dar o hacer algo. Art. 1371. Se da el nombre de cuasicontratos a los hechos voluntarios del hombre, de los que resulta una obligación cualquiera para con una tercera persona, y a veces una obligación recíproca entre ambas partes. A estas distinciones y definiciones del Código, relativas a la forma y a las condiciones de los contratos, añadiré yo una concerniente a su objeto. Los contratos son domésticos, civiles, comerciales o políticos, según la naturaleza de las cosas sobre que versan, y el objeto con que se los celebra. Vamos a ocuparnos de la última especie de contrato, del contrato político. La noción de contrato no es enteramente ajena del régimen monárquico, como no lo es tampoco de la paternidad ni de la familia. Mas por lo que llevamos dicho acerca de los principios de autoridad y de libertad, y del papel que desempeñan en la formación de los gobiernos, es fácil comprender que esos principios no intervienen del mismo modo en el otorgamiento del contrato político. Que así, la obligación que une al monarca con sus súbditos, obligación no escrita, sino espontánea, que resulta del espíritu de familia y de la calidad de las personas, es una obligación unilateral, puesto que en virtud del principio de obediencia, está obligado a más el súbdito para con el príncipe que el príncipe para con el súbdito. De una manera expresa dice la teoría del derecho divino que solo ante Dios es responsable el monarca. Puede hasta suceder que el contrato entre príncipe y súbdito degenere en un contrato de mera beneficencia, cuando por ineptitud o idolatría de los ciudadanos, se solicite del príncipe que se apodere de la autoridad, y se encargue de sus súbditos, inhábiles para gobernarse y defenderse, como se encarga un pastor de su rebaño. Peor sucede aún donde está admitido el principio hereditario. Un conspirador como el duque de Orleans, que fue más tarde Luis, un parricida como Luis, una adúltera como María Estuardo, conservan, a pesar de sus crímenes, sus derechos eventuales a la corona. Inviolables desde que nacen, puede decirse que existe entre ellos y los fieles súbditos del príncipe a quien han de suceder un cuasicontrato. En dos palabras, el contrato no es bilateral en el régimen monárquico, por la misma razón que la autoridad es en el preponderante. El contrato político no adquiere toda su dignidad y moralidad, sino bajo la condición 1. De ser sinalagmático y conmutativo. 2. De estar encerrado,
En cuanto a su objeto, dentro de ciertos límites, condiciones ambas que se supone que existen bajo el régimen democrático, pero que aún en este régimen no son las más de las veces, sino ficticias. ¿Puede acaso decirse que en una democracia representativa y centralizadora, en una monarquía constitucional y censataria, mucho menos en una república comunista como la de Platón, sea igual y recíproco el contrato político que une al individuo con el Estado? Puede decirse que ese contrato, que toma a los ciudadanos la mitad o las 2/3 partes de su soberanía, y la cuarta de sus productos, esté encerrado dentro de justos límites. ¿No sería más verdadero decir, cosa que la experiencia sobradas veces confirma, que en todos esos sistemas es el contrato exorbitante, oneroso, puesto que carece de compensación para una más o menos considerable parte de ciudadanos, y aleatorio, puesto que el beneficio prometido, ya de suyo insuficiente, dista de estar asegurado? Para que el contrato político llene la condición de sinalagmático y conmutativo que lleva consigo la idea de democracia, para que encerrado dentro de prudentes límites sea para todos ventajoso y cómodo, es indispensable que el ciudadano, al entrar en la asociación, 1. Pueda recibir del Estado tanto como le sacrifica. 2. Conserve toda su libertad, toda su soberanía, y toda su iniciativa en todo lo que no se refiere al objeto especial, para que sea celebrado el contrato, y se busca la garantía del Estado. Arreglado y comprendido así el contrato político, es lo que yo llamo una federación. Federación, del latín foedus, genitivo foederis, es decir, pacto, contrato, tratado, convención, alianza, etc., es un convenio por el cual uno o muchos jefes de familia, uno o muchos municipios, uno o muchos grupos de pueblos o estados, se obligan recíproca e igualmente los unos para con los otros, con el fin de llenar uno o muchos objetos particulares que desde entonces pesan sobre los delegados de la federación de una manera especial y exclusiva. Insistamos en esta definición. Lo que constituye la esencia y el carácter del contrato federativo, y llamo sobre esto la atención del lector, es que en este sistema los contrayentes, jefes de familia, municipios, cantones, provincias o estados, no solo se obligan sinalagmático y conmutativamente, los unos para con los otros, sino que también se reservan individualmente al celebrar el pacto más derechos, más libertad, más autoridad, más propiedad de los que se den. No sucede así, por ejemplo, en la Sociedad Universal de Bienes y Ganancias, autorizada por el Código Civil, y llamada por otro nombre Comunidad, imagen en miniatura del régimen absoluto. El que entra en una sociedad de esta clase, sobre todo si es perpetua, tiene más trabas, y está sometido a más cargas que iniciativa no conserva. Mas esto es precisamente lo que hace raro el contrato, y ha hecho en todos tiempos insoportable la vida cenobítico. Toda obligación, aun siendo sinalagmático y conmutativa, es excesiva y repugna por igual al ciudadano y al hombre, si exigiendo del asociado la totalidad de sus esfuerzos, le sacrifica por entero a la sociedad, y en nada la deja independiente. En conformidad a estos principios, teniendo el contrato de federación, en términos generales, por objeto garantizar a los estados que se confederan su soberanía, su territorio y la libertad de sus ciudadanos, arreglar además sus diferencias, y proveer por medio de medidas generales a todo lo que mira a la seguridad y a la prosperidad comunes, es un contrato esencialmente restringido, a pesar de los grandes intereses que constituyen su objeto. La autoridad encargada de su ejecución no puede en ningún tiempo prevalecer sobre los que la han creado. Quiero decir que las atribuciones federales no pueden exceder jamás en realidad ni en número las de las autoridades municipales o provinciales, así como las de estas no pueden tampoco ser más que los derechos y las prerrogativas del hombre y del ciudadano. Si no fuese así, el municipio sería una comunidad, la federación volvería a ser una centralización monárquica. La autoridad federal, que debe ser una simple mandataria, y estar siempre subordinada, sería considerada como preponderante. En lugar de circunscribirse a un servicio especial,
tendería a absorber toda actividad y toda iniciativa. Los estados de la Confederación serían convertidos en prefecturas, intendencias, sucursales, administraciones de puertos. Así transformado, podríais dar al cuerpo político el nombre de república, el de democracia, o el que mejor quisierais. No sería ya un estado constituido en la plenitud de sus diversas autonomías. No sería ya una confederación. Lo mismo sucedería con mayor motivo, si por una falsa razón de economía, por deferencia o por cualquiera otra causa, los municipios, cantones o estados confederados encargasen a uno de ellos de la administración y del gobierno de los otros. La república se convertiría de federativo en unitaria, y estaría en camino del despotismo. En resumen, el sistema federativo es el opuesto al de jerarquía o centralización administrativa y gubernamental, por el que se distinguen ex aequo las democracias imperiales, las monarquías constitucionales y las repúblicas unitarias. Su ley fundamental, su ley característica, es la siguiente. En la federación, los atributos de la autoridad central se especializan y se restringen, disminuyen en número, obran de una manera menos inmediata. Son, si puedo atreverme a hablar así, menos intensos a medida que la confederación se va desarrollando por medio de la accesión de nuevos estados. En los gobiernos centralizados, por el contrario, las atribuciones del poder supremo se multiplican, se extienden, se ejercen de una manera más inmediata, y van haciendo entrar en la competencia del príncipe los negocios de las provincias, de los municipios, de las corporaciones, y de los particulares, en razón directa de la superficie territorial, y de la cifra de población. De aquí esa enorme presión bajo la que desaparece toda libertad, así la municipal como la provincial, así la del individuo como la del reino. Voy a terminar el capítulo por una consecuencia de este hecho. Siendo el sistema unitario el reverso del federativo, es de todo punto imposible una confederación entre grandes monarquías, y con mayor razón entre democracias imperiales. Estados como Francia, Austria, Inglaterra, Prusia, Rusia, pueden celebrar entre sí tratados de alianza o de comercio, pero repugna que se confederen, primero, porque su principio es contrario a este sistema, y los pondría en abierta oposición con el pacto federal, y luego, porque deberían abdicar una parte de su soberanía, y reconocer sobre ellos un árbitro, cuando menos para ciertos casos. No está en su naturaleza eso de transigir, y obedecer. Está, sí, el mandar. Los príncipes que en 1813, sostenidos por la insurrección de las masas, peleaban contra Napoleón por las libertades de Europa, y formaron luego la Santa Alianza, no eran a buen seguro confederados. El carácter absoluto de su poder les impedía tomar este nombre. Eran, como en el 92, meros coligados. No los llamara de otro modo la historia. No sucede otro tanto con la Confederación Germánica, hoy en vías de reforma. Por su carácter de libertad y de nacionalidad, amenaza con hacer desaparecer un día las dinastías que son, para ella, un obstáculo. Fin del capítulo 7. Nacimiento de la idea de federación. El principio federativo. Proudhon. Capítulo 8. Constitución progresiva. La historia y el análisis, la teoría y el empirismo, nos han conducido, a través de las agitaciones de la libertad y del poder, a la idea de un contrato político. Aplicando luego esta idea, y procurando darnos cuenta de ella, hemos reconocido que el contrato social por excelencia es un contrato de federación, que hemos definido en estos términos. Un contrato sinalagmático y conmutativo para uno, o muchos objetos determinados, cuya condición esencial es que los contratantes se reserven siempre una parte de soberanía y de acción mayor de la que se den. Es justamente lo contrario de lo que ha sucedido en los antiguos sistemas monárquicos, democráticos y constitucionales, donde por la fuerza de las situaciones y el irresistible impulso de los principios, se supone que los individuos y grupos han abdicado en manos de una autoridad, ya impuesta, ya elegida, toda su soberanía, y obtenido menos derechos,
y conservado menos garantías y menos iniciativa que cargas y deberes tienen. Esta definición del contrato federativo es un paso inmenso que va a darnos la solución tan prolijamente buscada. El problema político, hemos dicho en el capítulo y, reducido a su más sencilla expresión, consiste en hallar el equilibrio entre dos elementos contrarios, la autoridad y la libertad. Todo equilibrio falso produce inmediatamente para el Estado desorden y ruina, para los ciudadanos opresión y miseria. En otros términos, las anomalías o perturbaciones del orden social resultan del antagonismo de sus principios, y desaparecerán en cuanto los principios estén coordinados de suerte que no puedan hacerse daño. Equilibrar dos fuerzas es sujetarlas a una ley que, teniéndolas a raya la una por la otra, las ponga de acuerdo. ¿Quién va a proporcionarnos ese nuevo elemento superior a la autoridad y a la libertad, convertido en el elemento dominante del Estado por voluntad de entramos? El contrato, cuyo tenor constituye derecho, y se impone por igual a las dos fuerzas rivales. Mas en una naturaleza concreta y viva, tal como la sociedad, no se puede reducir el derecho a una noción puramente abstracta, a una aspiración indefinida de la conciencia, cosa que sería echarnos de nuevo en las ficciones y los mitos. Para fundar la sociedad, es preciso no ya tan solo sentar una idea, sino también verificar un acto jurídico, esto es, celebrar un verdadero contrato. Así lo sentían los hombres del 89 cuando acometieron la empresa de dar una constitución a Francia, y así lo han sentido cuantos poderes han venido tras ellos. Desgraciadamente, si no les faltaba buena voluntad, carecían de luces suficientes. Ha faltado hasta aquí notario para redactar el contrato. Sabemos ya cuál debe ser su espíritu. Probemos ahora de hacer la minuta de su contenido. Todos los artículos de una constitución pueden reducirse a uno solo, el que se refiere al papel y a la competencia de ese gran funcionario que se llama el Estado. Nuestras asambleas nacionales se han ocupado a más y mejor en distinguir y separar los poderes, es decir, en determinar la acción del Estado, de la competencia del Estado en sí misma, de su extensión, de su objeto, no se ha preocupado gran cosa nadie. Se ha pensado en la partición, como ha dicho cándidamente un ministro de 1848. En cuanto a la cosa a repartir, se ha creído generalmente que cuanto mayor fuese más grande sería el banquete. Y, sin embargo, deslindar el papel del Estado es una cuestión de vida o muerte para la libertad, tanto individual como colectiva. Lo único que podía ponernos en el camino de la verdad era el contrato de federación, que por su esencia no puede menos de reservar siempre más a los individuos que al Estado, más a las autoridades municipales y provinciales que a la central. En una sociedad libre, el papel del Estado o gobierno está principalmente en legislar, instituir, crear, inaugurar, instalar, lo menos posible en ejecutar. En esto el nombre de poder ejecutivo, por el cual se designa uno de los aspectos del poder soberano, ha contribuido singularmente a falsear las ideas. El Estado no es un empresario de servicios públicos. Esto sería asimilarle a los industriales que se encargan por un precio alzado de los trabajos del municipio. El Estado, bien ordene, bien obre o vigile, es el generador y el supremo director del movimiento. Si algunas veces pone mano a la obra, es solo para impulsar y dar ejemplo. Verificada la creación, hecha la instalación o la inauguración, el Estado se retira, dejando a con asento las autoridades locales y a los ciudadanos la ejecución del nuevo servicio. El Estado, por ejemplo, es el que fija los pesos y las medidas, el que da el modelo, el valor y las divisiones de la moneda. Proporcionados los tipos, hecha la primera emisión, la fabricación de las monedas de oro, plata y cobre deja de ser una función pública, un empleo del Estado, una atribución ministerial. Es una industria que incumbe a las ciudades, y que nada obstaría que en caso necesario fuese del todo libre, del mismo modo que lo es la fabricación de las balanzas, de las básculas, de los toneles, y de toda clase de medidas. La única ley es en esto la mayor baratura.
Abrir interrogación que se exige en Francia para que sea reputada de ley la moneda de oro y plata. Que tenga 9 décimos de metal fino, 1 solo de liga. No me opongo. Antes quiero que haya un inspector que siga y vigile la fabricación de la moneda. Pero sí sostengo que no va más allá el deber ni el derecho del Estado. Lo que digo de la moneda, lo repito de una multitud de servicios que se han dejado abusivamente en manos del gobierno. Caminos, canales, tabacos, correos, telégrafos, caminos de hierro, etc. Comprendo, admito, reclamo si es necesario la intervención del Estado en todas esas grandes creaciones de utilidad pública. Pero no veo la necesidad de dejarlas en sus manos después de entregadas al uso de los ciudadanos. Semejante centralización constituye a mis ojos un exceso de atribuciones. He pedido en 1848 la intervención del Estado para el establecimiento de bancos nacionales, instituciones de crédito, de previsión, de seguros, así como para los ferrocarriles. Jamás he tenido la idea de que el Estado, una vez creados, debiese seguir para siempre jamás siendo banquero, asegurador, transportista, etc. No creo a la verdad que sea posible organizar la instrucción del pueblo, sin un grande esfuerzo de la autoridad central, pero no por esto soy menos partidario de la libertad de enseñanza que de las demás libertades. Quiero que la escuela esté tan radicalmente separada del Estado como la misma Iglesia. Enhorabuena que haya un tribunal de cuentas, del mismo modo que buenas oficinas de estadística encargadas de reunir, verificar y generalizar todos los datos, así como todas las transacciones y operaciones de Hacienda que se hagan en toda la superficie de la República. Pero, ¿a qué hacer pasar todos los gastos e ingresos por las manos de un tesorero, recaudador o pagador único, de un ministro de Estado, cuando el Estado por su naturaleza debe tener pocos o ningunos servicios a su cargo, y, por tanto, pocos o ningunos gastos? Es también de verdadera necesidad que dependan de la autoridad central los tribunales. Administrar justicia fue en todos tiempos la más alta atribución del príncipe, no lo ignoro. Pero esto, que es todavía un resto de derecho divino, no podría ser reivindicado por ningún rey constitucional, y mucho menos por el jefe de un imperio, establecido por el voto de todos los ciudadanos. Desde el momento en que la idea del derecho, humanizada, obtiene, como tal, preponderancia en el sistema político, es de rigurosa consecuencia que la magistratura sea independiente. Repugna que la justicia sea considerada como un atributo de la autoridad central o federal. No puede ser sino una delegación hecha por los ciudadanos a la autoridad municipal, cuando más a la de la provincia. La justicia es una atribución del hombre, de la cual no se le puede despojar por ninguna razón de Estado. No exceptúo de esta regla ni aun el servicio militar. En las repúblicas federales, las milicias, los almacenes, las fortalezas, no pasan a manos de las autoridades centrales, sino en los casos de guerra, y para el objeto especial de la guerra. Fuera de ahí, soldados y armamento quedan en poder de las autoridades locales. En una sociedad regularmente organizada, todo debe ir en continuo aumento. Ciencia, industria, trabajo, riqueza, salud pública. La libertad y la moralidad deben seguir el mismo paso. En ella el movimiento, la vida, no paran un solo instante. Órgano principal de ese movimiento, el Estado está siempre en acción, porque tiene que satisfacer incesantemente nuevas necesidades, y resolver nuevas cuestiones. Si su función de primer motor, y de supremo director es, sin embargo, continua, en cambio sus obras no se repiten nunca. Es la más alta expresión del progreso. Ahora bien, ¿qué sucede cuando, como lo vemos en todas partes, y se ha visto casi siempre, llena los mismos servicios que ha creado, y cede a la tentación de acapararlos? De fundador se convierte en obrero. ¿No es ya el genio de la colectividad que la fecunda, la dirige y la enriquece sin atarla? Es una vasta compañía anónima de 600.000 empleados y 600.000 soldados, organizada para hacerlo todo, la cual, en lugar de servir, ayuda a la nación,
a los municipios y a los particulares, los desposee y los estruja. La corrupción, la malversación, la relajación, invaden pronto el sistema. El poder, ocupado en sostenerse, en aumentar sus prerrogativas, en multiplicar sus servicios, en engrosar su presupuesto, pierde de vista su verdadero papel y cae en la autocracia y el inmovilismo. El cuerpo social sufre. La nación, contra su ley histórica, entra en un periodo de decadencia. Hemos hecho observar en el capítulo, vi que en la evolución de los estados la autoridad y la libertad se suceden lógica y cronológicamente. Que además la primera está en continuo descenso, y la segunda asciende. Que el gobierno, expresión de la autoridad, va quedando insensiblemente subalternizado por los representantes u órganos de la libertad. El poder central, por los diputados de los departamentos o provincias. La autoridad provincial, por los delegados de los municipios. La autoridad municipal, por los habitantes. Que así la libertad aspira a la preponderancia, la autoridad a ser la servidora de la libertad, y el principio consensual a reemplazar por todas partes el principio de autoridad en los negocios públicos. Si estos hechos son ciertos, la consecuencia no puede ser dudosa. En conformidad a la naturaleza de las cosas, y al juego de los principios, estando la autoridad constantemente en retirada, y avanzando la libertad sobre ella, de manera que las dos se sigan, sin jamás chocar, la constitución de la sociedad es esencialmente progresiva, es decir, de día en día más liberal, hecho que no puede verificarse, sino en un sistema donde la jerarquía gubernamental, en lugar de estar sentada sobre su vértice, lo esté anchamente sobre su base, quiero decir, en el sistema federativo. En eso está toda la ciencia constitucional que voy a resumir en 3 proposiciones. 1. Conviene formar grupos, ni muy grandes ni muy pequeños, que sean respectivamente soberanos, y unirlos por medio de un pacto federal. 2. Conviene organizar en cada estado federado el gobierno con arreglo a la ley de separación de órganos o de funciones. Esto es, separar en el poder todo lo que sea separable, definir todo lo que sea definible, distribuir entre distintos funcionarios y órganos todo lo que haya sido definido y separado, no dejar nada indiviso, rodear por fin la administración pública de todas las condiciones de publicidad y vigilancia. 3. Conviene que, en vez de refundir los estados federados, o las autoridades provinciales y municipales en una autoridad central, se reduzcan las atribuciones de esta a un simple papel de iniciativa, garantía mutua y vigilancia, sin que sus decretos puedan ser ejecutados, sino previo el visto bueno de los gobiernos confederados, y por agentes puestos a sus órdenes, como sucede en la monarquía constitucional, donde toda orden que emana del rey no puede ser ejecutada sin el refrendo de un ministro. La división de poderes, tal como era aplicada por la Constitución de 1830, es, a no dudarlo, una institución magnífica y de grandes alcances. Pero es pueril restringirla a los miembros de un gabinete. No debe dividirse el gobierno de un país solamente entre 7 u 8 hombres escogidos del seno de una mayoría parlamentaria, y que sufran la censura de una minoría de oposición. Debe ser entre las provincias y los municipios, so pena de que la vida política abandone las extremidades y refluya al centro, y la nación, hidrocéfala, caiga en completo marasmo. El sistema federativo es aplicable a todas las naciones, y a todas las épocas, puesto que la humanidad es progresiva en todas sus generaciones, y en todas sus razas. Y la política de la federación, que es por excelencia la del progreso, consiste en tratar a cada pueblo, en todos y cualesquiera de sus períodos, por un régimen de autoridad y centralización decrecientes que corresponda al estado de los espíritus y de las costumbres. Fin del capítulo 8. Constitución progresiva.